Evangelio de hoy. Martes 26 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 23, versículo 23 al 26. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejan de lado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estos eran los que debían practicar sin omitir aquellos guías ciegos, que cuelan el mosquito y tragan el camello. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso, para que también su exterior quede limpio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La justicia interna y la hipocresía externa. El pasaje de Mateo 23, 23 a 26 es una de las críticas más duras que Jesús dirigió a los fariseos y a los maestros de la ley. En él, se hace evidente la diferencia entre la justicia superficial que se muestra hacia los demás y la verdadera justicia que debe brotar desde el interior del corazón humano. Jesús señala que los fariseos se concentran en detalles externos, como la entrega de diezmos de especias, pero descuidan las cuestiones más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Este contraste es fundamental para entender la verdadera esencia de la vida cristiana, que no se basa en las apariencias, sino en una transformación interior que produce frutos visibles. La hipocresía de la apariencia externa. Cuando Jesús señala que los fariseos diezman la menta, el anís y el comino, está refiriéndose a su tendencia a enfocarse en lo más mínimo y externo, mientras desatienden lo esencial. Este tipo de religiosidad, basada en la observancia de reglas superficiales, puede convertirse en un mecanismo para justificar la falta de justicia interior. Los fariseos cumplían con la ley al pie de la letra, pero su corazón no estaba alineado con la voluntad de Dios. La verdadera espiritualidad no se mide por la exactitud con la que seguimos reglas externas, sino por la sinceridad y pureza del corazón con el que seguimos esas reglas. Es fácil caer en la trampa de parecer justo ante los demás mientras interiormente permanecemos alejados de la verdad de Dios. Jesús nos recuerda que la justicia exterior, si no está respaldada por una transformación interna, carece de valor ante los ojos de Dios. La justicia, misericordia y fe como fundamento. Jesús no solo critica la falta de justicia interna, sino también la negligencia de las virtudes fundamentales que deben caracterizar a los seguidores de Dios: la justicia, la misericordia y la fe. Estas son las cosas más importantes de la ley que los fariseos habían descuidado. La justicia implica tratar a los demás con equidad y rectitud, sin buscar el propio beneficio o el poder sobre los demás. La misericordia es la capacidad de mostrar compasión y perdón, de extender la gracia incluso a quienes no la merecen. La fe es la confianza absoluta en Dios. Un acto de abandono que permite vivir según sus principios, independientemente de las circunstancias. Estas tres virtudes forman la base de una vida cristiana auténtica. No se trata solo de cumplir con rituales o apariencias,
sino de vivir una vida de compasión, justicia y fe que brota de un corazón transformado. Jesús no pide que abandonemos las prácticas externas de la religión, pero nos exhorta a que no las usemos como excusa para evitar la verdadera conversión del corazón. La necesidad de la purificación interior. En el versículo, Jesús usa una poderosa metáfora. Limpia primero lo de dentro del vaso, para que también lo de fuera quede limpio. Esta imagen del vaso y el plato sucios dentro y fuera ilustra perfectamente la importancia de la limpieza interior. Jesús no está interesado en un corazón impuro, que simplemente se disfraza con buenas obras externas, sino que lo que busca es una transformación genuina desde el interior. La purificación interior comienza con la renuncia al ego, al orgullo y al pecado que corrompen nuestro ser más profundo. Cuando permitimos que Dios trabaje en nuestra vida de manera profunda, las obras externas se vuelven el reflejo de ese trabajo interno. Esta purificación no es un proceso de una sola vez, sino un camino continuo de arrepentimiento y transformación. El vaso limpio es el corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios y que, a través de esa gracia, se convierte en un instrumento de justicia, misericordia y amor. El peligro de la hipocresía espiritual. Uno de los aspectos más peligrosos de la hipocresía es que puede ser invisible, incluso para nosotros mismos. Los fariseos, al parecer, estaban tan absortos en su observancia religiosa que no reconocían su propia falta de sinceridad. Vivían una vida religiosa en apariencia, pero sus corazones estaban lejos de Dios. La hipocresía espiritual es un mal sutil que puede infiltrarse en nuestra vida sin que nos demos cuenta. Nos hace pensar que estamos haciendo lo correcto, cuando, en realidad, estamos vacíos por dentro. Jesús desafía a los creyentes a ser honestos consigo mismos, a no conformarse con una religiosidad superficial. La invitación de Cristo es a purificar nuestro corazón y a ser auténticos en nuestra relación con Él, para que nuestras obras sean verdaderamente buenas y no solo una fachada para impresionar a los demás. La interiorización de la ley de Dios. El mensaje de Jesús es claro. La verdadera observancia de la ley de Dios no se trata solo de actos exteriores, sino de una transformación que comienza en lo más profundo de nuestro ser. Jesús quiere que entendamos que la ley no es solo un conjunto de reglas, sino un reflejo del corazón de Dios. Cuando comprendemos este principio, nuestra relación con Dios cambia. Dejamos de ver la religión como una lista de cosas por hacer y comenzamos a verla como una relación viviente con un Dios que desea morar en nuestro corazón. La verdadera ley es el amor. Y este amor no puede estar contenido solo en rituales externos, sino que debe ser vivido en lo más profundo de nuestras acciones, pensamientos y sentimientos. El corazón que se somete a Dios es el único que puede cumplir la ley en su totalidad. Porque la ley, en su esencia, es el mandato de amar a Dios y al prójimo. Vivir en este amor implica tener una vida coherente, donde lo interior y lo exterior se alinean bajo la voluntad de Dios. La exhortación a la integridad espiritual. El llamado de Jesús a la integridad es claro. No se trata de ser justos,
solo en lo que se ve, sino también en lo que está oculto. La integridad espiritual implica ser la misma persona, tanto en lo público como en lo privado. Un cristiano íntegro vive de acuerdo con los principios del reino de Dios en todo momento, sin importar las circunstancias ni el lugar. La verdadera justicia no se limita a las apariencias, sino que se refleja en cada acción, cada palabra y cada decisión. Jesús nos llama a ser coherentes, a no dividir nuestra vida en partes, lo que mostramos en la iglesia, lo que mostramos en casa y lo que mostramos en el trabajo. Deben ser un reflejo del mismo amor y obediencia a Dios. Esta integridad nos libera de las máscaras que a menudo usamos para ocultar nuestras imperfecciones y nos permite vivir en libertad, sabiendo que Dios ve nuestro corazón y que, a través de él, podemos vivir con verdad. La transformación interior como pilar de la espiritualidad. El camino hacia una espiritualidad auténtica comienza con una transformación interior profunda. Jesús no se conforma con una religión que simplemente se enfoca en el cumplimiento de rituales externos. La verdadera espiritualidad es aquella que toca el corazón, que lo cambia y lo moldea según la voluntad de Dios. Así como el agua limpia un vaso por dentro antes de que se vea limpio por fuera. Dios quiere limpiar nuestro corazón primero. La verdadera justicia, por tanto, no es la que muestra una fachada de rectitud, sino la que proviene de un corazón sincero y dispuesto a seguir a Cristo en todo momento. Al permitir que Dios actúe en nuestro interior, damos el primer paso hacia una vida que refleja la bondad, la misericordia y la justicia que Él nos enseña. El desafío de vivir sin hipocresía. Vivimos en un mundo que a menudo premia las apariencias. La hipocresía, lamentablemente, se ha convertido en una forma común de interacción, incluso en círculos religiosos. Sin embargo, Jesús nos desafía a vivir de una manera que no busque impresionar a los demás, sino que se centre en agradar a Dios. La hipocresía se camufla a menudo bajo el manto de la piedad, pero solo cuando somos honestos con nosotros mismos podemos comenzar a ver la verdad detrás de nuestras acciones. En este sentido, la limpieza interior que Jesús nos pide implica un examen constante de nuestras intenciones, pensamientos y actitudes. No se trata de ser perfectos, sino de ser genuinos y transparentes en nuestra relación con Dios. La lucha contra la hipocresía no se limita a la fachada externa, sino que nos invita a cultivar un corazón puro y sincero. La relación entre el corazón y las obras. Otro aspecto importante en este pasaje es la relación inseparable entre lo que somos en nuestro corazón y las obras que realizamos. Si nuestro corazón está alineado con los principios de Cristo, nuestras acciones reflejarán esa transformación interna. Jesús nos recuerda que los detalles externos, como el diezmo, tienen su lugar, pero no deben ser el centro de nuestra vida espiritual. Es la justicia, la misericordia y la fe lo que debe dominar en nuestro corazón, ya que es de allí de donde brotan todas nuestras acciones. Cuando nuestra relación con Dios es profunda y genuina, las obras externas se convierten en un reflejo natural de esa relación. La vida cristiana, por lo tanto, no es un simple acto
de cumplir reglas, sino un ejercicio continuo de transformación y crecimiento interior que se manifiesta en la vida diaria. El desafío del camino de la humildad. La humildad es, sin lugar a dudas, un componente esencial de la vida cristiana. Vivir humildemente nos permite reconocer nuestras limitaciones y aceptar la necesidad de la gracia de Dios en todo momento. La humildad también nos enseña a poner a los demás por encima de nosotros mismos. Algo que los fariseos y maestros de la ley parecían haber olvidado. El orgullo y la autosuficiencia son enemigos de la verdadera espiritualidad, porque nos alejan de la dependencia de Dios. Solo en la humildad podemos reconocer que no somos suficientes por nosotros mismos y que necesitamos el perdón y la ayuda de Dios en cada paso. La humildad, entonces, no es solo una actitud externa de modestia, sino una postura interior de dependencia y gratitud hacia Dios, que nos permite ser transformados por su amor. La gracia de Dios como motor de la renovación. Es importante recordar que todo este proceso de purificación y transformación interior no es algo que podamos lograr por nuestra cuenta. Es la gracia de Dios la que, al morar en nosotros, nos da la fuerza para vivir según su voluntad. Jesús no solo señala la necesidad de limpiar lo de dentro, sino que nos ofrece su gracia para ayudarnos en este proceso. La gracia de Dios no es solo para el perdón de nuestros pecados, sino también para nuestra continua renovación. Nos capacita para vivir en la verdad, la justicia y la misericordia que Él exige. Por eso, cada vez que fallamos o nos sentimos alejados de la pureza que Dios desea para nosotros, debemos recordar que su gracia está disponible para limpiarnos y darnos una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Solo a través de su gracia podemos alcanzar la verdadera justicia y pureza que Él requiere de nosotros. El llamado a la integridad en la vida cristiana. La integridad, entendida como la coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos, es otro de los temas claves en este pasaje. Ser íntegros no significa ser perfectos, sino vivir de acuerdo con lo que profesamos. Si decimos que creemos en Cristo y en su mensaje de amor y justicia, nuestras acciones deben reflejar esa creencia. Jesús no exige de nosotros una perfección inalcanzable, pero sí nos llama a ser genuinos y consistentes en nuestra vida espiritual. La integridad es el fruto de un corazón sincero, de una vida que no se esconde detrás de máscaras, ni busca la aprobación humana, sino que vive de acuerdo con los principios del reino de Dios. Este llamado a la integridad nos invita a vivir en verdad, no solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra relación con los demás. El testimonio de vida como reflejo de la pureza interior. La vida cristiana es, en última instancia, un testimonio de la transformación que ha tenido lugar en nuestro corazón. Si nuestra vida exterior no refleja lo que somos por dentro, entonces estamos fallando en dar testimonio del amor de Dios. Jesús nos llama a vivir como luz en el mundo, a ser sal de la tierra, y esto solo es posible cuando nuestras acciones están alineadas con la pureza de nuestro corazón. El testimonio cristiano no se basa solo en lo que decimos, sino en lo que hacemos.
La coherencia entre nuestra fe y nuestras obras es la que impacta a los demás y les permite ver en nosotros la presencia de Cristo. Un cristiano íntegro no necesita hablar mucho, porque su vida misma da testimonio de su fe y de la gracia transformadora de Dios. La transformación del corazón como pilar del cristianismo. La transformación del corazón es fundamental en el cristianismo. Jesús no busca la perfección externa, sino una conversión profunda que implique una nueva forma de pensar y de vivir. Solo un corazón renovado por la gracia divina puede reflejar la justicia de Dios. La verdadera espiritualidad comienza en el interior y se extiende hacia afuera, transformando no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos, deseos y motivaciones. Esta transformación interior es esencial para cualquier creyente que busque vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No se trata de cambiar solo nuestras costumbres superficiales, sino de permitir que el Espíritu Santo trabaje en lo más profundo de nuestro ser. La vida cristiana, entonces, es una vida de constante renovación interior, donde cada aspecto de nuestra vida se somete al amor y la justicia divina. El desafío de vivir con sinceridad. La sinceridad es una virtud que Jesús valora profundamente. Vivir con sinceridad significa no esconder lo que somos, sino ser transparentes ante Dios y ante los demás. En una sociedad que a menudo valora las apariencias, vivir de manera sincera es un acto de valentía. No hay lugar para la hipocresía en el reino de Dios. Jesús nos llama a ser genuinos, a vivir según la verdad y no según lo que es conveniente para nuestra imagen ante los demás. La sinceridad no significa ser perfectos, sino ser honestos en el reconocimiento de nuestras limitaciones y debilidades, pero también en la confianza en la gracia de Dios para transformarnos. La vida cristiana debe ser un testimonio de sinceridad, donde lo que hacemos y lo que pensamos se alinean con lo que proclamamos en nuestra fe. La prioridad del corazón sobre la apariencia. En este pasaje, Jesús nos recuerda que lo que realmente importa ante los ojos de Dios no es lo que vemos externamente, sino lo que está en el corazón. La prioridad de Dios es la pureza de corazón, no las obras que hacemos solo para que nos vean los demás. Es fácil caer en la trampa de centrarnos en las apariencias y las expectativas sociales. Pero Dios nos llama a mirar más allá de eso. El cristianismo no se trata de lucir piadoso ante los demás, sino de ser verdaderamente piadosos en lo más profundo de nuestro ser. Cuando nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios, nuestras acciones reflejan esa verdad interna. La vida cristiana genuina brota del corazón y se manifiesta en obras que son el fruto de la transformación interior que solo Dios puede lograr. El llamado a vivir con justicia y misericordia. La justicia y la misericordia son dos virtudes fundamentales que no deben separarse en la vida cristiana. La justicia de Dios no es solo una cuestión de cumplir normas, sino de vivir con equidad, tratando a los demás con respeto y honor. La misericordia, por otro lado, es la capacidad de perdonar y extender gracia a quienes nos ofenden, tal como Dios lo ha hecho con nosotros. Jesús no quiere que vivamos una justicia fría, legalista, sino una justicia que se acompaña de compasión y misericordia. De hecho,
estas dos virtudes se complementan. Si solo practicamos la justicia sin misericordia, caemos en el legalismo. Si solo practicamos la misericordia sin justicia, podemos caer en la permisividad. Jesús nos llama a un equilibrio donde la justicia y la misericordia se encuentran, reflejando así el carácter de Dios en nuestra vida cotidiana. La convocatoria a la reflexión interna. A menudo, nos resulta difícil hacer una introspección genuina, especialmente cuando vivimos rodeados de expectativas sociales y religiosas. Jesús, sin embargo, nos invita a hacer una pausa y reflexionar sobre el estado de nuestro corazón. La introspección es un ejercicio que nos permite evaluar nuestras intenciones y motivaciones. No podemos vivir una vida cristiana auténtica si no estamos dispuestos a examinar nuestro corazón, a descubrir qué nos mueve y por qué actuamos de la manera en que lo hacemos. Al reflexionar sobre nuestra vida, nos damos cuenta de que no podemos cambiar por nuestra propia fuerza, pero que la gracia de Dios está dispuesta a ayudarnos a purificar nuestro interior. La reflexión interna es un paso esencial hacia la sanidad espiritual, donde reconocemos nuestras faltas y pedimos la ayuda de Dios para transformarnos. El peso de la responsabilidad cristiana. Ser cristiano no es solo un título, sino una responsabilidad. Al seguir a Cristo, estamos llamados a ser ejemplos de justicia, misericordia y fidelidad en el mundo. Esto no es solo un mandato para los líderes religiosos, sino para todos los creyentes. Jesús nos recuerda que la responsabilidad de vivir según la verdad de Dios recae en cada uno de nosotros. No podemos delegar nuestra espiritualidad a otros, ni depender solo de las apariencias externas para justificar nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de examinar su propio corazón y trabajar en su propia transformación espiritual. Esta responsabilidad nos llama a ser fieles a lo que hemos recibido y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La pureza de corazón como testimonio al mundo. Cuando logramos vivir en coherencia con lo que somos por dentro, nos convertimos en un testimonio viviente del amor de Dios. El mundo necesita ver a personas que vivan con integridad, que no solo hablen de la fe, sino que la vivan. La pureza de corazón se convierte en una luz que ilumina a los demás, mostrando lo que significa ser verdaderamente cristiano. Las personas son más propensas a ver y creer cuando ven una vida transformada. Una vida que es un reflejo de la gracia de Dios. La pureza de corazón es la mejor manera de dar testimonio del poder de Dios para cambiar vidas. Al vivir en autenticidad, no solo buscamos agradar a Dios, sino que también ayudamos a que otros se acerquen a Él. La renovación continua, un proceso de crecimiento. La renovación espiritual no es algo que suceda de manera instantánea, sino que es un proceso continuo que dura toda la vida. A medida que crecemos en nuestra relación con Dios, también crecemos en nuestra comprensión de lo que Él espera de nosotros. No somos perfectos, pero somos llamados a avanzar paso a paso, hacia una mayor conformidad con la imagen de Cristo. La vida cristiana es un viaje, no un destino final. Cada día es una oportunidad para permitir que Dios purifique más de nuestro corazón y nos haga más como Él.
Este proceso requiere paciencia y humildad. Porque no podemos forzar el cambio en nosotros mismos. Sin embargo, podemos cooperar con Dios, abriéndonos a su obra y permitiendo que su Espíritu nos transforme. La misericordia como reflejo de un corazón limpio. Cuando reflexionamos sobre el llamado de Jesús a la limpieza interior, debemos recordar que la misericordia es uno de los frutos más evidentes de un corazón purificado. La misericordia no es solo un acto de compasión hacia los demás, sino una manifestación de la transformación que ocurre en nosotros cuando permitimos que Dios toque lo más profundo de nuestro ser. Al ser misericordiosos, reflejamos el amor incondicional de Dios hacia nosotros, quien nos ha perdonado tantas veces y nos ha mostrado su infinita gracia. La misericordia cristiana es más que una acción. Es una actitud de vida que brota de un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios. Vivir con misericordia es también un acto de humildad, reconociendo que no somos mejores que los demás, sino que dependemos completamente de la gracia y el perdón de Dios para nuestras vidas. Cuando vivimos con misericordia, no solo estamos cumpliendo un mandato divino, sino que nos convertimos en instrumentos de restauración y sanidad para los demás. La justicia que proviene de un corazón renovado. La verdadera justicia que Jesús pide no es una justicia fría, legalista, ni superficial, sino una justicia que nace de un corazón limpio, dispuesto a reflejar el amor y la verdad de Dios. Esta justicia no se mide por nuestras acciones externas, sino por la sinceridad con que nos acercamos a Dios y vivimos su voluntad. En el reino de Dios, la justicia no es solo una cuestión de equidad externa, sino de un corazón alineado con el amor divino. Cuando nuestra justicia proviene de un corazón renovado, nuestras decisiones y acciones reflejan una verdadera compasión por los demás y un deseo de ver la paz y la armonía entre todos. Este tipo de justicia se expresa tanto en el trato hacia los demás como en la forma en que buscamos la reconciliación y la sanidad en nuestras relaciones. La justicia de Dios no se trata solo de hacer lo correcto, sino de amar lo correcto, vivirlo con todo nuestro ser y actuar con la misma justicia que Él ha mostrado hacia nosotros. La vida cristiana como testimonio de conversión. La vida cristiana debe ser un testimonio visible de la conversión que ha ocurrido en nuestros corazones. No se trata solo de profesar nuestra fe, sino de vivir de acuerdo con ella, mostrando a los demás la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Jesús nos enseña que nuestras acciones deben reflejar la bondad y la justicia del reino de Dios. Y que no basta con parecer buenos, sino que debemos serlo en lo más profundo de nuestro ser. El testimonio cristiano no es una declaración de palabras vacías, sino una demostración tangible de la obra de Dios en nosotros. La vida del cristiano debe ser un espejo en el que otros puedan ver la obra de redención de Cristo. Cuando vivimos de acuerdo con la verdad y la justicia de Dios, nos convertimos en un testimonio viviente de su poder para transformar vidas. La paciencia en el proceso de santificación. El proceso de limpieza y transformación interior no es instantáneo, sino un camino que lleva tiempo. La santificación es un proceso continuo, en el que Dios nos moldea y nos purifica,
Pero eso no significa que siempre será fácil o rápido. A veces, nos enfrentamos a desafíos y luchas internas que parecen interminables, pero debemos recordar que este proceso es esencial para nuestra madurez espiritual. La paciencia es clave en este camino. No podemos esperar que todo cambie de la noche a la mañana, sino que debemos perseverar en la fe y seguir confiando en que Dios completará su obra en nosotros. Esta paciencia no es solo esperar pasivamente, sino seguir avanzando y colaborando con la gracia de Dios en nuestro proceso de transformación. Solo con el tiempo veremos el fruto de este trabajo interior. Pero la paciencia en el proceso es lo que nos permite crecer y madurar espiritualmente. El llamado a la armonía entre la vida externa e interna. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de este pasaje es que nuestras vidas deben ser coherentes en todos los niveles. La vida cristiana no puede separarse en una dimensión externa y otra interna. La integridad significa que lo que vivimos en el interior debe reflejarse en nuestras acciones externas. No podemos ser honestos con Dios y con nosotros mismo si nuestras acciones no corresponden con nuestra fe. Jesús nos llama a vivir en armonía, donde nuestra vida externa no sea una fachada, sino un reflejo auténtico de lo que somos por dentro. Esta coherencia entre la vida interna y externa es el testimonio más poderoso de nuestra fe, ya que muestra al mundo que vivimos conforme a la verdad de Cristo. No solo por obligación, sino por una transformación que ha tocado lo más profundo de nuestro ser. El poder de la gracia en la purificación del corazón. Es fundamental entender que no podemos limpiar nuestro corazón por nuestras propias fuerzas. La purificación de nuestro interior es obra de la gracia divina que llega a nosotros por medio del Espíritu Santo. Al aceptar la gracia de Dios, le damos permiso para obrar en nuestra vida, transformándonos desde adentro hacia afuera. Esta gracia no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos capacita para vivir de acuerdo con la justicia, la misericordia y la fe. Solo a través de su gracia podemos alcanzar la limpieza del corazón que Jesús nos exige. Es un proceso que requiere de nuestra disposición y de la rendición total a la voluntad de Dios. Pero es Él quien hace la obra en nosotros. La gracia de Dios es la que nos purifica y nos permite vivir conforme al llamado que Él nos hace. La importancia de la acción coherente. Las palabras y las acciones del cristiano deben estar alineadas con la verdad del Evangelio. Jesús nos enseña que la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es vital para vivir en justicia. No se trata de una mera observancia externa de reglas, sino de una vida que refleja el amor de Dios en todas sus dimensiones. La vida cristiana no puede limitarse a lo que decimos o pensamos, debe expresarse en nuestras acciones diarias, en cómo tratamos a los demás, en cómo nos comportamos, en el trabajo, en la familia y en la comunidad. Esta coherencia es un testimonio poderoso del reino de Dios, que se ve reflejado no solo en nuestras palabras, sino en las decisiones que tomamos. La acción coherente muestra al mundo que la fe en Cristo es algo vivo y activo, no solo un conjunto de creencias abstractas. El llamado a vivir según la voluntad de Dios. Todo lo que hemos reflexionado
apunta a un único objetivo: vivir según la voluntad de Dios. La vida cristiana es una vida vivida en obediencia a lo que Dios quiere para nosotros, no solo en palabras, sino en hechos. Vivir de acuerdo con la voluntad de Dios no siempre es fácil, pero es lo que nos lleva a la verdadera libertad y plenitud. Esta obediencia no se trata de cumplir una lista de reglas, sino de rendir nuestro corazón al amor divino, permitiendo que su voluntad guíe nuestras acciones. Al vivir en obediencia a Dios, nos alineamos con su propósito para nuestras vidas y nos convertimos en instrumentos de su amor y justicia en el mundo. Esta es la esencia del cristianismo: vivir de tal manera que nuestra vida sea un reflejo de su amor, misericordia y justicia. La urgencia de la conversión del corazón. Cada día, Dios nos invita a una conversión continua, a transformar nuestro corazón en un reflejo más fiel de su voluntad. La conversión no es un evento aislado, sino un proceso de vida que requiere dedicación constante. Si dejamos que nuestras vidas se basen únicamente en apariencias externas, corremos el riesgo de quedarnos atrapados en la hipocresía y la superficialidad. Por eso, Jesús nos llama a ser sinceros con nosotros mismos y con Él, a rendir nuestro corazón y permitir que su luz lo transforme. Esta transformación interna es la base de todo lo demás. Cuando nuestro corazón es cambiado por el amor de Dios, nuestras acciones reflejan ese cambio y nuestro testimonio se vuelve más poderoso. La verdadera conversión es un proceso continuo de purificación que nunca termina, pues siempre hay algo en nuestro corazón que necesita ser tocado por la gracia divina. La confianza en la obra de Dios en nosotros. Es fácil caer en la tentación de intentar cambiar por nuestra propia fuerza. Sin embargo, este pasaje nos recuerda que la verdadera transformación viene de Dios. No podemos limpiarnos a nosotros mismos. Necesitamos la intervención divina para purificar nuestras mentes y corazones. La obra de Dios en nosotros es lo que nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Al confiar en Él, no solo estamos aceptando su gracia, sino también rindiendo nuestra vida a su dirección. Confiar en la obra de Dios significa tener la fe de que Él puede hacer lo que parece imposible: transformar un corazón endurecido por el pecado en uno que refleje su amor y bondad. Es un acto de humildad reconocer que no tenemos el control, pero que confiamos plenamente en su poder para cambiar y restaurar todo lo que está roto en nosotros. El miedo a la exposición de la hipocresía interior. La hipocresía, esa tendencia a mostrar una imagen falsa de nosotros mismos, es uno de los mayores obstáculos para una vida cristiana auténtica. A menudo, preferimos ocultar nuestras debilidades y fallos, pensando que, si nos mostramos perfectos ante los demás, seremos aceptados. Sin embargo, Jesús nos llama a abandonar esta falsa fachada. Vivir en la hipocresía es vivir en un estado de constante ocultamiento, de ocultar lo que realmente somos, lo que realmente pensamos y sentimos. Esta falsa imagen no solo nos aleja de los demás, sino que también nos separa de la verdadera relación con Dios. La invitación de Jesús es a vivir en la luz, donde no tenemos nada que esconder.
Al abrir nuestros corazones a Dios, permitimos que Él los purifique, limpiándolos de la hipocresía y llenándolos de su verdad. El reino de Dios como comunidad de corazones puros. El reino de Dios no es solo un lugar, sino una comunidad que se forma a través de corazones sinceros y purificados. En este reino, la justicia no es simplemente una cuestión de leyes, sino de corazones alineados con la voluntad de Dios. La comunidad cristiana debe reflejar esta verdad interna, que el amor, la misericordia y la verdad gobiernan nuestras relaciones. Si todos trabajamos en la purificación de nuestro corazón, la comunidad se fortalece y crece en amor verdadero. Esta transformación interna de cada miembro es la que hace posible vivir en unidad y paz, un testimonio de lo que significa vivir en el reino de Dios. Así, cuando la Iglesia vive con integridad, es un faro de luz para el mundo, mostrando que el reino de Dios es una realidad en la vida de aquellos que siguen a Cristo. La humildad como clave para vivir de forma genuina. Uno de los mayores impedimentos para vivir auténticamente en la presencia de Dios es el orgullo. El orgullo nos impide ver nuestras fallas, nos aleja de la verdad y nos hace aferrarnos a una imagen falsa de nosotros mismos. Jesús nos llama a la humildad, no solo como una virtud, sino como un camino hacia la auténtica vida cristiana. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y dependemos de Dios para nuestra transformación. Al ser humildes, no buscamos nuestra propia gloria ni tratamos de impresionar a los demás. En cambio, buscamos la gloria de Dios y el bien de los demás. Esta humildad nos permite vivir de manera genuina, sin necesidad de crear máscaras o tratar de aparentar lo que no somos. La humildad es un paso hacia la verdadera autenticidad, y es a través de ella que encontramos la verdadera paz interior. El perdón como fruto de un corazón limpio. La limpieza del corazón también se refleja en nuestra capacidad para perdonar. Jesús enseñó que el perdón no es opcional para el cristiano, sino una necesidad vital para vivir de acuerdo con el reino de Dios. Un corazón limpio es un corazón que ha recibido el perdón de Dios y, por lo tanto, está dispuesto a ofrecerlo a los demás. La falta de perdón es una de las principales barreras para la sanidad espiritual. Cuando no perdonamos, nuestro corazón se llena de resentimiento y rencor, lo que obstruye la obra de Dios en nosotros. El perdón no siempre es fácil, pero es esencial para la paz interior y la restauración. A medida que perdonamos a los demás, experimentamos la libertad que solo Dios puede darnos. Un corazón limpio es un corazón lleno de amor y compasión, dispuesto a dejar ir el pasado y a ofrecer perdón como testimonio del amor incondicional de Dios. La pureza de corazón como reflejo de la fe. La pureza de corazón no solo es una cuestión de moralidad o comportamiento, sino también un reflejo de nuestra fe. Un corazón puro es un corazón que ha sido tocado por la gracia de Dios y ha creído profundamente en su poder para transformar. La fe auténtica nos lleva a vivir en coherencia con lo que creemos, y esta coherencia se refleja en la pureza de nuestros pensamientos y acciones. Jesús enseña que la pureza de corazón es necesaria para ver a Dios. No se trata solo de ser buenos, sino de ser transformados por la fe en Cristo, quienes, al recibir su Espíritu,
Nos purificamos y vivimos de acuerdo con la verdad de Dios. La pureza de corazón es una manifestación de una fe viva, una fe que nos impulsa a vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. La búsqueda constante de la justicia de Dios. Buscar la justicia de Dios no es simplemente una cuestión de observar reglas, sino de buscar lo que es verdaderamente justo según los ojos de Dios. La justicia divina no es solo una cuestión de retribución, sino una expresión de su amor y su voluntad para la humanidad. Buscar esta justicia es un proceso constante de alinearnos con la verdad de Dios en todos los aspectos de nuestra vida. La justicia divina nos llama a actuar con rectitud, pero también a ser compasivos y generosos con los demás. Es una justicia que busca la paz y la reconciliación, que desea ver el bienestar de todos. Esta justicia no se basa en la condena, sino en la restauración, y refleja el corazón misericordioso de Dios. Como seguidores de Cristo, debemos vivir esta justicia cada día, mostrando a los demás que la verdadera justicia es la que brota del amor y de un corazón purificado por su gracia. La llamada a la humildad en el servicio. La verdadera grandeza en el reino de Dios no está en la posición o el poder, sino en la humildad y el servicio a los demás. Jesús mismo, al ser el Hijo de Dios, nos dio el ejemplo más perfecto de humildad al servir a los demás, especialmente a aquellos que eran menospreciados por la sociedad. En nuestro camino cristiano, no debemos buscar ser servidos, sino servir a los demás con un corazón dispuesto y lleno de amor. La verdadera humildad no se trata de una falsa modestia, sino de reconocer nuestra dependencia de Dios y vivir de manera que pongamos las necesidades de los demás por encima de las nuestras. La grandeza en los ojos de Dios se mide no por lo que acumulamos, sino por lo que damos y cómo amamos. Servir a los demás con humildad y generosidad es uno de los mayores reflejos de un corazón purificado por la gracia de Dios. La transformación interior como prioridad. A menudo, nos enfocamos en cambiar nuestras circunstancias externas, sin darnos cuenta de que la verdadera transformación comienza en el corazón. Jesús nos llama a un cambio radical que no es superficial, sino interior, porque es el corazón el que guía nuestras acciones. Si nuestra vida interior es transformada, nuestras acciones externas reflejarán esa verdad profunda. La santidad no se mide por lo que aparentamos o por lo que los demás ven, sino por la pureza de nuestros pensamientos, intenciones y deseos. El reino de Dios comienza en el corazón, y solo cuando permitimos que Dios purifique nuestro interior podemos vivir una vida verdaderamente alineada con su voluntad. Este proceso de transformación interior no es inmediato ni fácil, pero es esencial para vivir como verdaderos discípulos de Cristo. El desafío de la justicia divina. La justicia divina es diferente a la justicia humana, ya que no se basa en castigar o hacer pagar por los errores, sino en restaurar lo que está roto. Cuando hablamos de la justicia de Dios, no debemos verla solo como un acto de retribución, sino como un acto de amor y redención. Dios es justo porque desea lo mejor para sus hijos. Y aunque nuestra humanidad está marcada por el pecado, Él ofrece la reconciliación y la restauración.
Vivir en la justicia de Dios no significa seguir un conjunto de reglas rígidas, sino alinearnos con su carácter y actuar con amor, misericordia y rectitud. Cuando buscamos la justicia de Dios, buscamos lo que es verdadero y recto según su voluntad, incluso cuando eso desafía nuestra comprensión humana de lo que es justo. La justicia divina no solo implica acción, sino también la intención pura de restaurar lo perdido y sanar lo roto. Y es este tipo de justicia la que debemos reflejar en nuestras vidas. El reto del examen personal constante. El llamado de Jesús a la pureza de corazón nos desafía a examinar constantemente nuestras propias motivaciones, pensamientos y acciones. La introspección cristiana no es un acto de autocrítica destructiva, sino una oportunidad para vernos a nosotros mismos como realmente somos, ante los ojos de Dios. Este examen personal nos permite ver aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser entregadas a Dios para ser sanadas y purificadas. Sin un examen sincero, corremos el riesgo de caer en la autojustificación, donde nos convencemos de que estamos bien cuando, en realidad, necesitamos la intervención de Dios. La verdadera paz viene cuando nos enfrentamos a nuestras debilidades y permitimos que el Espíritu Santo trabaje en ellas. Este examen no debe verse como una carga, sino como una oportunidad diaria para acercarnos más a Dios y vivir una vida más alineada con su voluntad. La fidelidad a lo que Cristo nos enseña. Ser fieles a las enseñanzas de Jesús significa vivir conforme a su verdad. No solo de manera superficial, sino desde lo más profundo de nuestro ser. La fidelidad no se mide solo por lo que decimos o las reglas que seguimos, sino por nuestra disposición a dejar que la enseñanza de Cristo transforme nuestra vida. Vivir según las enseñanzas de Jesús implica un compromiso personal con su palabra y la disposición para dejar que esta palabra cambie nuestras actitudes, acciones y corazones. La fidelidad cristiana es un acto de amor y confianza en que lo que Jesús nos enseñó es lo mejor para nosotros y para el mundo. No se trata solo de cumplir con una serie de mandatos, sino de vivir con un corazón dispuesto a hacer lo que Dios nos llama a hacer, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso. La fidelidad, por tanto, es un proceso continuo de seguir a Cristo y vivir como Él vivió, con amor, humildad y misericordia. El perel de vivir para el reconocimiento humano. A lo largo de la historia, la tentación de hacer las cosas por el reconocimiento humano ha sido una trampa que muchos creyentes han caído. Jesús nos recuerda que la verdadera recompensa no proviene de los hombres, sino de Dios. El deseo de ser vistos, alabados o admirados por los demás puede llevarnos a perder el enfoque de lo que verdaderamente importa: agradar a Dios. Jesús nos llama a realizar nuestras buenas obras en secreto, sin buscar gloria personal, sino para el bien de los demás y para la gloria de Dios. Vivir con esta motivación pura es fundamental para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, donde no se trata de ser visto,
sino de ser fiel a lo que Dios nos llama a hacer. Esta actitud de humildad y desinterés nos permite vivir con un corazón libre de orgullo y vanidad, completamente entregado al servicio de Dios. El testimonio cristiano en el mundo. Vivir de manera auténtica en Cristo no solo tiene implicaciones para nuestra relación personal con Dios, sino también para nuestro testimonio en el mundo. Cuando vivimos una vida cristiana coherente, somos testigos del amor y la misericordia de Dios ante un mundo que anhela ver la autenticidad y la verdad. Jesús nos llama a ser luz en medio de las tinieblas, lo que significa que nuestras vidas deben reflejar la verdad del Evangelio a través de nuestras acciones y palabras. Debemos dar testimonio de la esperanza que tenemos en Cristo. Vivir en coherencia con el Evangelio nos convierte en agentes de cambio en el mundo, transformando las injusticias y las oscuridades con la luz del amor divino. Este testimonio no depende de nuestra perfección, sino de nuestra disposición a vivir con autenticidad y humildad, reconociendo nuestra necesidad de la gracia de Dios. La autenticidad en nuestra vida cristiana también nos llama a ser una fuente de consuelo y ayuda para aquellos que buscan respuestas o que están pasando por dificultades. Nuestro testimonio no se limita a lo que decimos, sino a cómo vivimos. Cuando nuestras acciones reflejan el amor de Dios, el mundo puede ver y experimentar el reino de Dios en nosotros. La importancia de la oración como medio de purificación. La oración es un medio vital para nuestra purificación interior. A través de la oración, nos abrimos a la presencia de Dios y permitimos que su Espíritu nos transforme. La oración no es solo una actividad externa o una obligación religiosa, sino un momento íntimo en el que nos encontramos con Dios y le entregamos nuestras cargas, nuestras luchas y nuestros deseos más profundos. En la oración, podemos pedir a Dios que purifique nuestros corazones, que nos ayude a vivir en autenticidad y a alejarnos de todo lo que nos separa de Él. A través de la oración, también recibimos la fuerza para perdonar, para amar y para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. La oración es un espacio de restauración en el que podemos alinearnos con la voluntad de Dios, purificando nuestra mente, nuestros pensamientos y nuestro corazón. La importancia de la penitencia en la vida cristiana. La penitencia, entendida no solo como una práctica de arrepentimiento, sino como una disposición continua a la conversión, es fundamental en la vida cristiana. A través de la penitencia, reconocemos nuestras fallas y nos abrimos a la transformación que solo Dios puede realizar en nosotros. En Mateo 23, Jesús nos muestra que la verdadera conversión no es una mera corrección externa de nuestros actos, sino un cambio profundo de nuestra actitud interior. La penitencia, lejos de ser una carga, es un acto liberador, porque nos permite liberarnos de las ataduras del pecado y de la hipocresía. Este acto de humildad, en el que reconocemos nuestras debilidades ante Dios, nos acerca más a Él y nos hace más sensibles a su misericordia. La penitencia nos ayuda a poner orden en nuestra vida, a darle a Dios el primer lugar y a vivir con mayor coherencia. Sin la penitencia, podemos caer fácilmente
En la tentación de vivir una fe superficial, preocupado solo por las apariencias externas. Y no por la transformación interna que Dios desea. A través de la penitencia, podemos purificar nuestras intenciones, reconocer nuestras falsas motivaciones y permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Es un acto de fe y de esperanza, pues confiamos en que Dios puede hacer todo nuevo en nosotros, incluso cuando nuestra vida parece estar marcada por fallos y debilidades. La necesidad de un corazón contrito. En el camino hacia la autenticidad cristiana, es necesario tener un corazón contrito, que reconozca su necesidad de Dios. Un corazón contrito es aquel que, al encontrarse con la luz de Dios, se siente profundamente tocado por su misericordia y desea transformarse para vivir según su voluntad. Este tipo de corazón no se conforma con una fe que se queda en las palabras o en los gestos superficiales, sino que busca la verdadera conversión del ser. Jesús, al confrontar a los fariseos y escribas, no solo los acusa de la hipocresía externa, sino también de la dureza de su corazón, que se había alejado de la verdadera relación con Dios. El corazón contrito no se basa en el perfeccionismo o en una religiosidad de fachada, sino en la humildad de reconocer que necesitamos constantemente la gracia de Dios. Este corazón es capaz de arrepentirse sinceramente, de pedir perdón y de buscar la transformación que solo Dios puede otorgar. La contrición es, por tanto, un primer paso hacia una vida cristiana auténtica. Sin ella, nuestra relación con Dios puede quedar superficial, marcada por el orgullo y la autosuficiencia. Un corazón contrito se abre a la misericordia de Dios y permite que su amor nos transforme desde lo más profundo de nuestro ser. La crítica a la falsa espiritualidad. La crítica de Jesús a los fariseos y escribas es una advertencia para todos los cristianos de no caer en la trampa de una espiritualidad falsa. La falsa espiritualidad se caracteriza por una religiosidad que pone énfasis en las formas exteriores y en las apariencias, pero que carece de profundidad y de sinceridad. Jesús denuncia esta hipocresía, porque aquellos que se muestran piadosos por fuera viven en un constante rechazo de la conversión interna. El peligro de una espiritualidad vacía es que podemos engañarnos a nosotros mismos y vivir pensando que, solo porque seguimos ciertas normas o reglas, estamos agradando a Dios. Pero la verdadera espiritualidad va más allá de las formas. Implica una transformación profunda en nuestro corazón y en nuestras acciones. Jesús nos invita a una religiosidad genuina, que no se limita a las apariencias externas, sino que se fundamenta en un amor verdadero hacia Dios y hacia el prójimo. Esta espiritualidad verdadera se muestra en la acción, en el servicio humilde y en la dedicación sincera a los demás. Jesús nos llama a vivir con coherencia, a no hacer de la religión una fachada, sino un medio para acercarnos más a Dios y a vivir de acuerdo con los valores de su reino. El llamado a la coherencia en la vida cristiana. La coherencia es un valor esencial en la vida cristiana. Jesús nos pide que vivamos lo que predicamos, que nuestras acciones reflejen nuestras creencias y que no haya contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos. La incoherencia, como se ve en el comportamiento
de los fariseos, es un obstáculo para la auténtica vida cristiana. Jesús denuncia a aquellos que se presentan como modelos de piedad, pero que en su vida cotidiana no viven de acuerdo con los principios que predican. La coherencia entre la palabra y la acción es crucial. Porque somos testigos de Cristo. No solo a través de lo que decimos, sino también a través de lo que hacemos. Vivir con coherencia nos lleva a ser fieles a nuestra vocación cristiana. A vivir según los valores del reino de Dios. Y a ser ejemplos de fe y amor para los demás. La coherencia cristiana no es una tarea fácil, pero es una llamada constante a vivir con integridad y autenticidad. La coherencia es el testimonio más poderoso de nuestra fe. Porque cuando nuestra vida refleja verdaderamente el amor de Cristo, las personas pueden ver su presencia en nosotros. La verdadera libertad en Cristo. Jesús nos invita a vivir con una libertad que solo Él puede darnos. La verdadera libertad no es la capacidad de hacer lo que queramos, sino la libertad para hacer lo que es bueno, justo y verdadero. El pecado y la hipocresía nos esclavizan, nos atan a las apariencias y nos alejan de la verdadera libertad en Cristo. Jesús nos muestra que vivir auténticamente en Él significa vivir libres del peso de las falsas expectativas, del miedo a la desaprobación y del deseo de ser vistos. Cuando vivimos para agradar a Dios y no a los hombres, experimentamos la verdadera libertad, porque ya no estamos esclavizados por el que dirán ni por la necesidad de mostrar una imagen falsa de nosotros mismos. La libertad cristiana también implica la capacidad de servir a los demás sin esperar nada a cambio, y de vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, sin ceder a las presiones del mundo. Esta libertad solo se encuentra en Cristo, quien nos ha liberado del pecado y de la muerte, y nos ha dado la posibilidad de vivir una vida nueva, llena de propósito y esperanza. La llamada a la transformación continua. La vida cristiana es un camino de transformación continua. Aunque hemos sido llamados a seguir a Cristo y a vivir en su luz, siempre estamos en proceso de conversión. Nadie alcanza la perfección de manera instantánea. El cristiano es un ser en constante crecimiento. Jesús nos invita a no conformarnos con lo que somos hoy, sino a buscar siempre la transformación de nuestro corazón a través de su gracia. La transformación continua es el resultado de una vida vivida en oración, en penitencia, en servicio y en amor. Cuando nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, Él nos lleva más allá de nuestra comodidad y nos transforma en instrumentos de paz y amor para el mundo. Esta transformación nunca termina, porque siempre hay algo nuevo que aprender, algo nuevo que dejar atrás y algo nuevo que Dios desea hacer en nosotros. Jesús, al llamarnos a seguirlo, nos invita a vivir este proceso de transformación diaria, siendo cada vez más fieles a su ejemplo y a los valores del reino. La vida cristiana, entonces, no es un estado estático, sino un viaje de constante renovación y de crecimiento en el amor y la fidelidad a Cristo. La esperanza en la gracia de Dios. Por último, debemos recordar que toda nuestra vida cristiana se basa en la esperanza y confianza en la gracia de Dios. Jesús no solo señala nuestras fallas, sino que también nos ofrece la posibilidad de la transformación a través de su gracia.
Si bien somos llamados a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, sabemos que no somos perfectos y que a menudo caemos en la tentación de la hipocresía. Pero, en medio de nuestras luchas, tenemos la esperanza de que la gracia de Dios es más grande que nuestros errores. Su amor incondicional nos ofrece perdón y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo cada día. La gracia de Dios es lo que nos permite vivir auténticamente, sin miedo a nuestra imperfección, pero con la confianza de que Él nos transformará y nos llevará a la plenitud de la vida en Cristo. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.